Muy bien, comencemos con el tema de inmunodeficiencias primarias. Antes de comenzar el video debemos de tener en cuenta que este tema va a tener precisamente un enfoque inmunológico, de acuerdo a la materia de inmunología. Entonces, por lo tanto, todos aquellos trastornos o enfermedades que veamos de acuerdo a este tema van a ser precisamente con un enfoque inmunológico. Muy bien, dicho esto, podemos empezar. Lo más ideal es primero definir lo que es una inmunodeficiencia. Y precisamente una inmunodeficiencia van a ser aquellos trastornos causados por una inmunidad defectuosa. Por lo tanto, tenemos que las inmunodeficiencias se pueden dividir en dos. Ese trastorno causado puede ser tanto en una inmunidad, puede ser de tipo inmunodeficiencia primaria o una inmunodeficiencia secundaria. Las inmunodeficiencias primarias van a ser causadas principalmente por defectos genéticos y las secundarias son adquiridas, es decir, ya sea por enfermedades o incluso por como consecuencia de una intervención médica, ¿sí? Pero en este video nos enfocaremos precisamente a las inmunodeficiencias primarias. Hay bastante de qué hablar de ellas. Empecemos por definir lo que es una inmunodeficiencia primaria. Las inmunodeficiencias primarias también les podemos llamar congénitas, debido a que se deben a un defecto genético, lo cual nos va a conducir al bloqueo de la maduración o de las funciones de diferentes componentes del sistema inmunitario. Por lo tanto, aquí tenemos otra definición para que quede un poco más claro. Tenemos que las inmunodeficiencias primarias van a ser alteraciones en el mecanismo de defensa, debido a defectos genéticos, usualmente monogénicos, es decir, que su causa suele deberse específicamente a un gen. Entonces, por lo tanto, si hablamos de una alteración en el mecanismo de defensa, nos estamos refiriendo también en una alteración en el mecanismo inmunitario. Entonces podemos hablar entonces de dos tipos. Si la inmunidad innata se puede dividir la inmunidad se puede dividir entonces en innata y en adaptativa. Es decir, este defecto puede estar tanto en una inmunidad innata o en una inmunidad adaptativa. Entonces, por lo tanto, recordemos que la inmunidad adaptativa también se puede dividir en humoral y en celular, dada por linfocitos B o linfocitos T respectivamente. Ahora, recordemos un poco acerca de las funciones de los linfocitos. Tenemos que los linfocitos T, su principal función va a ser precisamente la síntesis de citocinas o mediadores que ayudan en respuesta a infecciones o de tumores, y los linfocitos B van a ser precisamente la síntesis de las inmunoglobulinas o anticuerpos. Aquí tenemos los 5 isotipos y que precisamente nos van a neutralizar las infecciones bacterianas. Ahora aquí tenemos algunos de los ejemplos de las inmunodeficiencias primarias, en donde, por ejemplo, por mencionar algunos, tenemos la deficiencia inmunitaria combinada grave, la cual la vamos a mencionar, el síndrome de George, también la vamos a mencionar, la deficiencia del complejo de histocompatibilidad clase 1, el de clase 2, el síndrome de Wiskott-Aldrich, entre otros. Muy bien, todos ellos los vamos a hacer un poquito más énfasis en este video. Tenemos que estos pacientes, la principal manifestación la manifestación más común por la que llegan estos pacientes es precisamente una incapacidad de manejar adecuadamente los procesos infecciosos. Estos pacientes, estas personas tienen esa incapacidad para manejar todos aquellos procesos infecciosos y la mayoría, por lo tanto, se manifiesta a edades tempranas, debido a que son defectos genéticos. Entonces, por lo tanto, nos lleva a esto, que las inmunodeficiencias primarias son trastornos genéticos. Se deben a trastornos genéticos, y la mayoría se hereda de forma autosómica recesiva. Aquí tenemos un ejemplo de este tipo de herencia. Tenemos que, necesita haber por lo menos dos copias mutadas para que se pueda dar la enfermedad, un 25% de probabilidad para que la persona sea sana, un 25% para que sea enferma y el 50% restante para que sea portadora. Recordemos que este tipo de herencia no es lineal, por lo tanto se puede saltar generaciones, a diferencia de la autosómica dominante. Tenemos entonces también que las inmunodeficiencias primarias se dan en mayor frecuencia
con mayor frecuencia en el sexo masculino y en edades pediátricas, como ya lo mencionábamos. Entonces, por lo tanto, entramos a una segunda clasificación. La primera fue que las inmunodeficiencias se pueden clasificar en primarias y en secundarias. Y la segunda clasificación, tenemos que precisamente las inmunodeficiencias primarias todavía se pueden clasificar en otro grupo. Ajá. Aquí tenemos el tipo o la forma en la que se pueden clasificar las inmunodeficiencias primarias, ¿sí? Ustedes le pueden dar pausa y pueden detenerse incluso para ver algunos de sus ejemplos, ¿no? Ahora, las características de las inmunodeficiencias primarias. A comparación de las inmunodeficiencias secundarias, las primarias van a ser muy poco frecuentes. Las secundarias son más frecuentes. Entonces, también las inmunodeficiencias primarias, recordemos que suelen deberse a defectos genéticos, más bien se deben a defectos genéticos. Y las secundarias pues son adquiridas, ¿no? Entonces, por lo tanto, las primarias suelen haber una historia familiar de esta enfermedad y se manifiestan desde las edades tempranas de vida, ¿sí? Estas serían algunas características de las inmunodeficiencias. Ahora comencemos con el primer trastorno, precisamente, que entra dentro de esta clasificación de las inmunodeficiencias primarias. Un poco de historia. Recordemos entonces que el endocrinólogo Angelo Di Giorgio precisamente detectó en algunos pacientes un grupo particular de características clínicas en las que coincidían. Precisamente observó que presentaban una hipofunción de la glándula paratiroides y por lo tanto producían hipocalcemia, es decir, niveles bajos de calcio en la sangre. Una hipoplasia o incluso una aplasia tímica, que vamos a ver que esta se presenta con menor frecuencia en estos pacientes, lo cual provocaba problemas en el sistema inmunológico, defectos cardíacos y paladar hendido o labio paladar hendido. Ahora, el síndrome de George. El síndrome de George en sí es una condición caracterizada por la anormalidad o ausencia congénita del timo, es decir, una aplasia o una hipoplasia del timo, que no solamente nos va a afectar el timo, también nos afecta la paratiroides y algunos otros. Bueno, en el caso de la paratiroides, por ejemplo, produce hipocalcemia y también afecta a grandes vasos, lo cual estos pacientes también suelen tener problemas cardiovasculares. Y surge el fracaso del desarrollo de la tercera y la cuarta bolsa faríngea durante el desarrollo embrionario. Y pues desafortunadamente estos pacientes suelen morir al año de vida o incluso antes, debido principalmente a complicaciones cardiovasculares y también por infecciones severas. Muy bien, pues aquí tenemos en donde se encuentra su error. Precisamente va a estar el defecto genético, se encuentra en la región 22 Q11.2 y específicamente tenemos que la deleción de menor tamaño, porque esto se debe a una deleción en el cromosoma 22, contiene alrededor de 24 genes, pero en sí el gen más importante dentro de este intervalo es TBOX1. Es un gen el cual codifica un factor de transcripción precisamente para el desarrollo del epitelio tímico. Y bueno, aquí tenemos algunas de las características de esos pacientes. Tenemos que pueden presentar un puente nasal alto y ancho, un hipertelorismo, un estrabismo. También pueden presentar anomalías palatinas, como por ejemplo la más común es el paladar hendido, que lo presentan alrededor de un 67% de estos pacientes, y con menos frecuencia un labio paladar hendido. Y bueno, aquí tenemos cómo lo podríamos observar, ¿no? Cómo podemos observar estos pacientes: el puente alto y ancho, ¿no? El hipertelorismo, como ya mencionábamos, y precisamente el paladar hendido. Y bueno, aquí tenemos los signos más constantes de esta enfermedad. Tenemos que no solamente afecta precisamente al sistema inmunológico, ¿no?, sino también al cardiovascular, incluso al sistema nervioso central, entre otros, ¿no? Tenemos que tienen los pacientes dificultades del aprendizaje, anormalidades del paladar, déficit inmunitario, cardiopatías congénitas e hipocalcemia, debido a que también afecta a la paratiroides. Aquí un poco de epidemiología. La prevalencia mundial estimada está en 1 entre 3.000 nacimientos y afecta de igual forma a hombres y mujeres, y pues
solamente en menos del 1% de la población puede ser tan grave esto que puede provocar inmunodeficiencia común grave, es decir, una aplasia del timo, es decir, que en estas personas tienen una ausencia total de linfocitos T. Por lo tanto, estas personas suelen morir aún con mayor frecuencia antes del año de vida. Y bueno, con mayor frecuencia tenemos una hipoplasia del timo, que la presentan alrededor del 80% de estos pacientes. Y también tenemos que en ausencia del tratamiento los pacientes mueren antes de los primeros 2 años de vida, y la muerte son por lo general secundarias a infecciones severas o infecciones, y como ya lo mencionábamos también pueden ser por defectos cardiovasculares. Y bueno, los defectos selectivos en la maduración de linfocitos T son pocos frecuentes, pero entre ellos el síndrome de George es el más habitual, ¿no? Muy bien, perdón. Ahora podemos entrar a cómo sería el desarrollo normal del epitelio tímico. Tenemos precisamente que el epitelio tímico deriva de la tercera a la cuarta bolsa faríngea en la sexta semana de gestación, es decir, durante el desarrollo embrionario, donde el blastema endodérmico es invadido por células troncales linfocíticas, que después estas van a evolucionar a linfocitos T. Y recordemos entonces que las regiones timodependientes pobladas, bueno, vamos a tener, debido a que evoluciona de manera adecuada los linfocitos T, vamos a tener regiones timodependientes pobladas. Y recordemos que quien estimula a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos son los linfocitos T. Entonces aquí sí hay una adecuada estimulación por parte de los linfocitos T, por lo tanto hay una adecuada producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B. Esto sería de la manera normal. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa en el síndrome de George? Tenemos aquí que en el síndrome de George las deficiencias funcionales van a ser debido a linfocitos T reducidos, linfocitos B normales o inmunoglobulinas séricas normales o reducidas. Y el mecanismo del defecto precisamente se debe a un desarrollo anómalo de la tercera y la cuarta bolsa faríngea, lo cual nos va a conducir a una hipoplasia o una aplasia tímica. ¿Cuál es su mecanismo? Tenemos que en sí se debe a una mutación en el factor de transcripción TBOX1, el cual se encontraba, quedamos que en el cromosoma 22, el cual nos va a producir un desarrollo inadecuado del timo. Y este desarrollo inadecuado del timo precisamente nos va a llevar a que no exista una diferenciación de células madre a linfocitos T. Es decir, vamos a tener también un mal desarrollo de los linfocitos T, lo cual nos va a llevar a una leucopenia, es decir, niveles bajos de leucocitos, por debajo de los 3500. Eso sería definido como una leucopenia. Entonces, si tenemos niveles bajos de leucocitos, también vamos a tener regiones timodependientes escasamente pobladas. Entonces, por lo tanto, si no hay linfocitos, si no hay linfocitos de la manera adecuada, no va a haber, específicamente los linfocitos TCD4 o helper, no va a haber quien estimule también de la manera adecuada a los linfocitos B. Y si no hay quien estimule de la manera adecuada a los linfocitos B, no va a haber quien produzca anticuerpos. Entonces esto nos lleva a infecciones recurrentes en estos pacientes. Y también por otra parte tenemos que la deficiencia de linfocitos T helper se debe a una deficiencia de las moléculas HLA de clase 2. Entonces, si tenemos una mala expresión de estas moléculas, vamos a tener una deficiencia de linfocitos TCD4. Por lo tanto, nos lleva al mismo camino. Una deficiencia de linfocitos TCD4 nos lleva a que no haya quien estimule los linfocitos B, y esto nos lleva a que no se produzcan de la manera adecuada anticuerpos. Y esto, como resultado, nos trae infecciones recurrentes en estos pacientes. Y pues bueno, de acuerdo a qué tan afectado estén estas regiones timodependientes, podemos tener los dos tipos de síndromes. El síndrome de George completo, que se presenta en menos del 1% de la población debido, como ya habíamos mencionado, una aplasia tímica, o un síndrome de George parcial, que se presenta en más de un 80% de las personas con este síndrome. Entonces aquí tenemos un poco mejor explicado estos dos tipos de síndromes. Tenemos el absoluto o completo y el parcial. Tenemos que pues estos pacientes al año de vida solamente han producido 6% de anticuerpos, ya que recordemos que precisamente a falta de linfocitos T,
no hay quien produzca, bueno, también va a haber una deficiencia de linfocitos B, y esto nos lleva a una deficiencia de anticuerpos. Entonces, nuestros pacientes en la absoluta se ven más afectados. Al año de vida, estos pacientes solamente han producido un 6% de anticuerpos, y en la parcial un 30% de anticuerpos. Y cuando lo normal sería que al año de vida hayan producido más de un 70% de anticuerpos. Es por eso que estos pacientes pues suelen morir al año o incluso antes de vida. Y con mayor frecuencia y con más razón, los pacientes que presentan un síndrome George absoluto. Y bueno, aquí tenemos precisamente el síndrome de George, que se debe a la anomalía específica debido a una aplasia o una hipoplasia tímica, defecto inmunitario, que van a ser debido a números variables de linfocitos T y B, y pues susceptibilidad, que es general, ya que se encuentran expuestos a muchos tipos de antígenos, ¿sí? Y con esto terminamos en sí lo que es síndrome de George, y continuamos con otros tipos.